Observatorio de Prensa, con Luis Alfredo Collado. Hace unos días el Plan Sierra inició una jornada de siembra de árboles en el área de la presa de Tavera, que fue construida en el año 1973. Y si mal no recuerdo, esta es la primera vez que el Plan Sierra anuncia una iniciativa de esa naturaleza, y me alegra que después de 40 años que tiene operando en la zona, se diera cuenta del problema de la deforestación que está acabando con los ríos y arroyos del área. Pero el caso es que esta jornada ha empezado por el lugar equivocado, debido a que la deforestación que afecta a los ríos está en la parte alta de la cordillera y no es en la zona de amortiguamiento de la presa donde hay que hacer el trabajo, sino en las cuencas de los afluentes que le mandan el agua al embalse, que actualmente se están muriendo por el daño que le han causado. También hay otro asunto que la prensa corporativa no le interesa ver, y es que lo importante para el Plan Sierra no fue sembrar par de matas ante las cámaras, sino llevar al escenario al ejecutivo de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana, EGI, Rafael Salazar, y al ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, con lo que dieron un jaque mate mediático a favor de la presa de las Placetas, esa que piensan construir para represar por segunda ocasión los ríos Jagua y Bao. Pero hay otro detalle. El sacerdote que utilizaron para bendecir ese veneno mediático fue precisamente a César Filpo de la iglesia de Jánico, que es el único cura que se ha pronunciado en contra de la presa de las Placetas. Y esa fue otra jugada maestra de los promotores de la obra. Para los que no saben qué es el Plan Sierra y para qué fue creado, les cuento que este proyecto inició en la Cordillera Central en 1979 durante el gobierno de Antonio Guzmán Fernández, y cuya misión, según dicen los textos, es proporcionar el manejo sostenible de los recursos agua, suelo, bosque y biodiversidad para que la sierra cumpla con su función de producir agua. Nadie puede negar que en principio el trabajo que se hizo fue muy bien valorado y hasta parecía que iba a ser la salvación de la sierra. Era el tiempo que un ejército de técnicos surcaban los caminos de la sierra. Había contacto directo con los campesinos. Se les educaba sobre el valor de la naturaleza y el cuidado del bosque, los ríos. Y fue la era del obispo Roque Adames y su sobrina Inmaculada, que aún se mantiene en esa institución y la maneja a control remoto desde Santiago. Luego, la esencia se perdió radicalmente cuando convirtieron el proyecto La Celestina en toda una industria de explotación maderera y carbonera, de la que el Plan Sierra hasta el momento no ha explicado el destino de los incalculables millones de pesos que generó esa industria, que probablemente sea la más grande en la historia de la Cordillera Central, jamás comparable con los aserraderos de Trujillo y los de las familias Espaillat y Mera de Santiago, que son los depredadores históricos de la sierra. En los años de esplendor del Plan Sierra, las donaciones internacionales y las asignaciones del gobierno eran mínimas si las comparamos con las de hoy día. Es decir, con menos recursos hacían más. Y para que tenga una idea del dinero que entra al Plan Sierra, solo el año pasado, la Agencia Francesa de Desarrollo le donó 1,5 millones de euros, que al cambio actual son unos 98 millones de pesos. Luego, esa misma agencia francesa anunció un financiamiento de 20 millones de euros para el Plan Sierra, que traducidos en pesos son 1.312 millones. Y para este 2021, el gobierno le aportará 18 millones de pesos. Pero probablemente me hayan faltado otros donantes. Lo que creo es que con menos del dinero que he mencionado, se pueden cobijar los municipios de la sierra y sobran papeletas. Pero donde la puerca retuerce el rabo es que el Plan Sierra
no tiene forma de demostrar en qué ha invertido tantos recursos y no cuenta con un solo proyecto que pueda presentar como un logro suyo en 42 años de fundado, porque si fue creado para preservar y producir agua, agua es precisamente lo que se ha perdido. Sus únicas pantallas son el Bosque de los Montones, el Bosque Natural de la Celestina y un hermoso vivero para deslumbrar a visitantes, periodistas y ambientalistas de otros lugares. Y con eso le hacen creer que han recuperado el 80% del bosque que se había perdido. Y ese es un cuento que no se lo cree ningún serrano. El Plan Sierra como entidad beneficiaria de recursos económicos tiene mucho éxito, pero no así en las labores de reforestación. Por eso han muerto muchos ríos y arroyos en la cordillera, mientras otros agonizan y mueren lentamente, como el río Jánico, Amina, Ainhoa y el propio Bao. Y algo que preocupa a los serranos es dónde va a parar y en qué se invierten los millones de euros y pesos que le entran al Plan Sierra. Eso debieran explicarlo quienes manejan esa institución desde Santiago. Debieran abrir los libros y explicarle al país, a las instituciones y a las naciones donantes dónde y en qué invierten ese dinero, porque en realidad en la sierra no se ve. Hay algo que quiero puntualizar para la prensa, que muchas veces escribe de oído y cuenta las historias que salen redactadas del Plan Sierra sin contrastar otras fuentes, y la mayoría de las veces hacen vaciados que nos asombran. Es bueno que vayan y vean las lomas y los ríos para que nadie les cuente. Hablen con la gente de la Cordillera Central y entonces podrán hacer trabajos periodísticos serios y no relaciones públicas. La prensa de Santiago para arriba nunca se ha parado en una montaña para ver cuánto bosque se ha perdido y cuánto se ha recuperado. Y mucho menos ha ido a un río de la sierra, de esos que se han muerto o están agonizando porque le destruyeron sus cuencas y el Plan Sierra no hizo nada para evitarlo. En la Cordillera Central, el Plan Sierra literalmente no existe. El Plan Sierra solo vive en las páginas de los periódicos grandes del país, porque para hacer propaganda fuera de la sierra sí que son eficientes. Esa institución debiera ser objeto de un cambio radical o sustituirla por otra que sea funcional, que no sea manejada a control remoto por burócratas desde la ciudad de Santiago. Observatorio de Prensa con Luis Alfredo Collado.